Hola, ¿tienes problemas con mayores permanencias y eso afecta la salud financiera de tus proyectos? ¿O por el contrario, tienes un enorme desafío para cumplir el plan anual de ventas? ¿Quieres saber cómo solucionar estos desafíos? Vas a conocer los casos de éxito de empresas y personas que han tenido excelentes resultados lográndolos con el método que te vamos a mostrar a continuación. El primer caso de éxito es Mantin. Recuperaron un 20% del valor de los contratos en reclamaciones de adicionales en tiempo, costo y alcance. Y además aumentaron las ventas en un 15% en el mismo año fiscal 2022. El siguiente caso es Infraestructura Digital, una empresa que aumentó sus ventas en un 30% en el año fiscal 2022 con un sistema automatizado de ventas de alto desempeño. Y el tercer caso es Aire Caribe, que con su promesa de valor logró diferenciarse de sus competidores y así cumplieron con el 70% del plan anual de ventas, ganando negocios en competidas licitaciones en el 2023. Al final de esta sesión te daremos una asesoría sin costo para ver cuáles son los obstáculos que no te han permitido tener los resultados que estás buscando en gestión de proyectos altamente rentables. ¿Qué vamos a compartir en la sesión de hoy? Vamos a hablar de dos fórmulas. La fórmula 1, cómo incrementar su utilidad en más de 6 cifras con excelencia operacional 360. Y la número 2, cómo aumentar las ventas con un sistema comercial automatizado de alto desempeño. La fórmula 1, cómo incrementar su utilidad en más de 6 cifras con excelencia operacional 360. Antes de hablarte de esta fórmula, quiero contarte de dónde salió todo este tema. Déjame contarte cuáles fueron mis frustraciones en más de 20 años ejecutando proyectos. La primera, empresas con estrategias confusas, que no tenían claro cuál era el norte y cuál era el enfoque que le tenían que dar a las finanzas de los proyectos. El número 2, ingenieros y arquitectos dedicando casi exclusivamente su tiempo, su esfuerzo y su mente al alcance, descuidando términos y condiciones, descuidando el control de los cronogramas, descuidando los riesgos y descuidando la agenda de los interesados. Eso hace que sea muy complicado que ellos logren tener proyectos rentables. El número 3, áreas de apoyo como finanzas, cadena de suministro o compras o recursos humanos totalmente desconectados de lo que requiere la operación de los proyectos. Los equipos financieros muy metidos en sus números sin hablarse con los gerentes de proyectos. Los de recursos humanos consiguen a veces personas que no son lo que realmente necesita el proyecto con las calificaciones y todas las habilidades blandas que requiere este negocio, y así sucesivamente. Otro tema muy importante es colaboradores sin una estrategia de productividad, manejo del tiempo y metas claras, ni enfoque de lo que requiere el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que le dedican muchísimo tiempo a la obra y descuidan toda la estrategia. ¿Y cuál es la consecuencia de este tema? Una disminución de la rentabilidad. Por ejemplo, en el caso de los contratistas, el margen cerrado cuando cierran los proyectos se supone que va a ser de un valor y cuando terminan los proyectos hay una diferencia enorme. He visto proyectos que estiman un 20% de margen positivo y cierran en menos 10. Y yo me pregunté, ¿será que este problema que yo he visto solo me ocurrió a mí o en las empresas que yo he trabajado? Y me puse a indagar y a nivel mundial me encontré una encuesta del Project Management Institute, la revista Pulse of the Profession del PMI, donde ellos dicen literalmente se desperdician 122 millones de dólares por cada 1.000 millones debido al deficiente desempeño en los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tendencia ocurre a nivel mundial. Ellos le preguntaron a más de 3.000 personas, incluso en el gráfico que ves ahí, hay métricas que muestran que el 15 al 30% de los proyectos no logran los objetivos deseados, mucho menos financieros. ¿Y cuáles son los factores fundamentales de estos malos resultados? El primero, estimaciones y presupuestos incorrectos previo a la licitación o al inicio de los proyectos. Es decir, presupuestos demasiado optimistas, con unos tiempos de entrega muy cortos y a veces no tienen claro que los proyectos tienen una cantidad de problemas
una cantidad de desafíos, una cantidad de retrasos y no los estiman en los presupuestos originales. El segundo, procesos internos insuficientes o incluso inexistentes para el negocio con un enfoque en la rentabilidad. Es decir, que los controles que se hacen en los proyectos muchas veces no tienen ese enfoque de perseguir la cifra que se está buscando. El número 3, retrasos en entregables. Estos clientes que te mostramos al principio han sufrido muchísimo que una obra estaba estimada para hacerse en 6 meses y duraba 1 año, incluso 18 meses. ¿Y qué pasa? Que cuando esas obras duran 6 meses más, son 6 meses de mano de obra, 6 meses de equipos, 6 meses de contenedores, de oficinas y de muchas cosas que hacen que los proyectos se erosionen. El número 4, términos y condiciones desfavorables. Subestimación del alcance contractual y carencia de estrategias según el tipo de contrato. Hemos visto líderes de proyectos que jamás en la vida leen contratos. Hay otros que sí los leen, pero no están revisando cuáles son los riesgos. No entienden cuáles son esas cláusulas que tienen términos que pueden erosionar el margen. Por ejemplo, multas, penalizaciones y muchas cosas más. Y el número 5, la enorme diferencia entre lo que los colaboradores saben, lo que tienen aquí en su cabeza y los resultados que logran. ¿Qué quiere decir eso? Tienen pregrados, posgrados, especializaciones, certificaciones y muchísimo conocimiento, pero cuando lo van a aplicar en su trabajo parece que se les olvidara. Y existen varias razones: un mal manejo del tiempo, un mal manejo de prioridades o a veces barreras mentales que les impiden alcanzar objetivos como miedo, como que se distraen y muchas otras cosas más. Para solucionar este tema tenemos nuestro método que se llama Rueda de la Excelencia 360, que cubre 10 pasos que incluyen el ciclo de vida de la venta y la preventa, el ciclo de vida de los proyectos, incluso la postventa, el cierre y las garantías. Ahora vamos a hablar de la fórmula 2, cómo aumentar las ventas con un sistema comercial automatizado de alto desempeño. Aquí estás viendo 2 pilares de nuestro sistema comercial de alto desempeño. El primero, entregar una oferta de valor que realmente tenga un alto valor que perciban tus clientes de tus productos y tus servicios. Y el segundo, un sistema de prospección automatizado recurrente de alto desempeño. Las ofertas de valor de los contratistas muchas veces no son lo suficientemente atractivas. Aquí tenemos 2 de nuestros clientes: ingeniería y compromiso, y la otra es soluciones electrónicas para edificación. Realmente esto no son promesas de valor, son algunos textos que indican más o menos qué es lo que hacen, pero eso no es tan atractivo para sus compradores. Necesitamos una promesa de alto valor. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener un alto valor explotado comercialmente? Normalmente estos equipos de empresas, de contratistas, están en un ambiente muy competido y normalmente lo que hemos visto es que el precio es el que define la decisión final. Y si estás en un ambiente que es muy competido y es precio, no te diferencias. El otro punto es llegar a la persona que toma la decisión. A veces es un verdadero desafío. Mandan unos pliegos, unos términos y condiciones y no hay la oportunidad de hablar con la persona que toma la decisión, ofrecerle esa promesa de alto valor, y ahí estás perdiendo las posibilidades de ganar negocio. Y esto hace que tu empresa sea una más del montón. ¿Y cómo se logra tener una oferta de alto valor de tus productos y servicios? Es un alto valor que tus productos y servicios los requiera el mercado. Necesitamos saber qué necesita el mercado antes de pensar qué tú ofreces para poderlo solucionar. Y cuando tienes claro cuál es la necesidad de tus clientes y cómo tu producto o servicio lo soluciona con alto valor, tus oportunidades crecerán, incluso exponencialmente. Te voy a mostrar la promesa de alto valor de uno de nuestros clientes, Aerocaribe, que te habíamos comentado al principio que ganaron el 70% de los negocios en el año fiscal 2023 con este método. Ellos dicen soluciones de confort térmico y calidad del aire, optimizando la inversión inicial en los proyectos hasta un 20% mediante ingeniería de valor y gestión de proyectos eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Hubo varios negocios que le dijeron al cliente: si tú me das el negocio, yo te optimizo el presupuesto, y de esa forma lo pudieron lograr. Esta promesa de alto valor es contundente. Ahora vamos a hablar del sistema de prospección automatizado y recurrente de alto desempeño. No tener un sistema automatizado con seguimiento periódico y riguroso no produce los resultados que estás buscando.
¿Te ha pasado que tu empresa cotizan casi exclusivamente a las ofertas que los invitan? Pues déjame contarte que muchos de nuestros clientes sufren de esta situación. Solo los invitan a unos negocios y con eso se mantienen ocupados los equipos comerciales, pero a veces no logran los números porque no están buscando más allá de lo que los están invitando. Y no hay una cultura de buscar nuevos prospectos de una forma sistemática y periódica en tu empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces no se buscan, los agentes comerciales no están buscando prospectos, no están llevando una métrica de cuántos prospectos consiguen al mes, cuántas visitas o citas logran, de esas citas cuántas logran ofertar y de esas cuántas cierran. Si tú no tienes este embudo y no mides las métricas de tu negocio comercialmente, va a ser muy complicado lograr las metas comerciales. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener un sistema automatizado de alto desempeño y prospección? Si dependes de tus contactos orgánicos, el plan anual de ventas es desafiante cumplirlo, si es que se cumple. He visto muchas compañías que no lo logran porque no están buscando y a veces le echan la culpa o responsabilizan al gobierno de turno, a la crisis económica, a la situación global y muchos temas más. Y la verdad es que si hay crisis y si hay todos estos temas de la macroeconomía, siempre va a haber negocios. Siempre hay que encontrar las oportunidades alejándose un poco de las excusas. Los agentes comerciales a veces no tienen ni las herramientas ni la motivación adecuada para lograr su meta de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de ellos no tienen un sistema de prospección automatizado donde se les garantice tener los leads o los prospectos que necesitan. Y puede pasar que cada agente comercial ofrece productos de forma como él o ella creen y a veces unos son muy hábiles y otros no. Y si no está parametrizado y si no es contundente, la empresa depende casi exclusivamente del talento de una o dos personas y los otros no tanto. ¿Y qué pasa si esa persona se va? Los equipos comerciales tienen un problema de alta rotación según nuestra experiencia. Y si los gerentes de cuenta necesitan un sistema para que les ayude a hacer las ventas, necesitan un sistema de prospección automatizado. Además, necesitan tener la disciplina, la constancia y la motivación para lograrlo y en eso nos enfocamos muchísimo. Ellos requieren constancia y eso se logra a través del acompañamiento. Es ese acompañamiento similar a lo que ocurre con un entrenamiento personalizado. Es esa persona que está ahí al lado, que les está midiendo, que les está ayudando y si tiene dificultades, les da herramientas para que remuevan las piedras del camino. Si te llama la atención lo que hemos visto hoy, ya sea en la parte operativa, con los riesgos, los contratos, la ejecución y también en la parte comercial, con los resultados y el plan de anual de ventas que no se podría estar cumpliendo, puedes agendar una sesión en el link que aparece aquí abajo y agendaremos una sesión sin costo durante un tiempo de 30 minutos o una hora para escuchar tu tema, para escuchar tus desafíos, para escuchar en dónde están las oportunidades de mejora y si vemos que te podemos ayudar, te podemos brindar una solución, te presentamos un plan de acción y si te parece coherente lo que te estamos diciendo, podríamos estar trabajando juntos. Mi nombre es Fernando Vivero, consultor experto y fundador de High Corporate Results, una empresa que se especializa en gestión de proyectos y en coaching ejecutivo y llevamos más de 3 años trabajando con compañías para lograr excelentes resultados. Hemos tenido recuperaciones de más de 6 cifras por año fiscal por cada uno de nuestros clientes. Si quieres trabajar con nosotros, agenda la cita y nos veremos pronto. Pues tenemos varias necesidades, pero muy puntualmente lo que nos llevó a tomar la decisión de escoger a Fernando y a estrategias corporativas fue la necesidad de alinear procesos, sobre todo con los objetivos organizacionales y alinear las diferentes áreas, sobre todo el área de proyectos, alinearla con el área comercial. Vimos en Fernando una gran experiencia, un portafolio muy completo, sobre todo tanto en el tema de liderazgo como en el tema de proyectos, y vimos que ahí había una oportunidad para traerlo a la empresa, adquirir toda esa experiencia y usarla para alinear esos objetivos y empezar a trabajar todos los procesos para lograr esas sinergias que estábamos buscando. Entonces, yo creo que todo el portafolio es importante. De pronto el que más nos llamó la atención inicialmente fue el de líderes, el tema de liderazgo, porque buscábamos también impactar mucho a las personas.
Como te decía, la sinergia de procesos es importante, pero esa sinergia va de la mano de personas. Y alinear a esas personas, llegarles a ellas, motivarlas, sincronizarlas con las diferentes áreas y los procesos fue muy clave. Y en ese portafolio que tienes, específicamente el programa de líderes, trabajas mucho con las personas, trabajas mucho en empoderarlas, llevarlas a sus objetivos organizacionales y que ellos maximicen ese potencial. Entonces, interesante porque en muy corto plazo, llevamos algunos meses en este proceso, ya hemos visto los frutos del trabajo que se viene haciendo, sobre todo en la actitud de las personas, en el compromiso de ellas y cómo hemos ido logrando que las diferentes ingenieros sobre todo, pero también las demás personas, estén más comprometidos en esos objetivos, que estén muy alineados con los procesos, pero sobre todo que tengan claro para dónde van. Hace un tiempo, cuando empezamos a trabajar con usted, yo era un ingeniero de campo, era un coordinador técnico de proyectos, el cual tenía con un enfoque muy a la parte operativa, a la parte técnica, y desde el momento en que inicié todo el proceso con ustedes, pues empezamos a trabajar en función de mejorar mi perfil. Hoy actualmente tengo un cargo en una empresa multinacional de gerente de proyectos senior. En su momento, cuando trabajaba en campo, pues tenía realmente varias dificultades en un tema de lectura, interpretación de contratos. Tenía un enfoque muy técnico y perdíamos de vista cómo gerenciar, cómo administrar los clientes, cómo gerenciar cada una de las áreas de la organización en función de generar buenos resultados. Y nos enfocamos en estrategias, en los pilares del PMP, buscando tener en cada una de las áreas de conocimiento realmente lo necesario para tener un buen resultado. En cada uno de los proyectos que hemos tenido, inclusive proyectos a mi responsabilidad que ha sido llave en mano y global fijo, hemos podido bajo ese escenario de contrato y teniendo una lectura adecuada del contrato, un acompañamiento al cliente, identificando con mi equipo de ingeniería diversos elementos, hemos podido lograr entre un 30 y un 50% de mayores ventas, mejorando los márgenes de los negocios y de los proyectos. Soy ingeniera topográfica y me especializo en sistemas de información geográfica. Digamos que en algún momento sentí que estaba un poco estancada, que había llegado como a un punto muerto dentro de mi crecimiento profesional y quería explorar nuevas maneras para poder proyectarme de una adecuada manera. Algo clave para mí es no solo teorizar, sino llevar las cosas a la práctica. De pronto, por ser ingeniera, tengo ese concepto, entonces el programa viene acompañado así, viene estructurado así, viene de la parte práctica y de conocimiento, pero teórica de conocimiento, pero también acompañada de la parte práctica. El hecho de reconocer cuáles eran mis limitaciones o que me estaba estancando, hacer ese estudio emocional y poder partir de ahí para poder proyectarme a futuro, eso me ha parecido espectacular. Porque crees que no puedes, aunque sí puedas. Entonces, al trabajar sobre mi autoestima, conocerme, entender cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y cómo puedo mejorarlas, partiendo de ahí, entonces el miedo disminuye porque la confianza aumenta y me atrevo me atrevo y quiero ser mejor. Es un objetivo que vemos alcanzable debido a la experiencia y la trayectoria que tenemos, tanto en el equipo, pero ampliado pues, con todas las personas de marketing que obviamente nos apoyan, debido a la satisfacción de los clientes actuales.